Este domingo en las noticias GDL El Debate tocaremos un tema muy importante para toda la población, no solamente Jalisco, sino a nivel nacional, el cáncer cérvico-uterino. Y es que este sábado pasado, recordar que fue el Día Nacional de la Lucha precisamente contra el cáncer cérvico-uterino. No podemos dejar este tema a un lado las mujeres, si bien es cierto que se ha enfocado en la lucha contra el cáncer de mama, pero tenemos que informarnos también sobre el cérvico-uterino. Y hoy tengo un panel de lujo que le voy a presentar, que nos hablarán de los tratamientos, de los avances en medicina, qué debemos de hacer las mujeres, las edades también, y cómo también enfocarnos a esa cultura y a prevención. Con ello se gastaría menos en el recurso de la Secretaría de Salud y a nivel nacional. Bueno, pues les presento a nuestros panelistas. Está el doctor Alan Pérez Fregoso, especialista oncólogo adscrito al antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor Alan, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, gracias por la invitación. Este domingo, y el doctor Benjamín Aarón Cárdenas Zavala, médico especialista del Instituto Jalisciense de Cancerología. Doctor Benjamín. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Gracias. También está con nosotros el doctor Francisco Javier Castillo, quien es cirujano oncólogo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias. Mucho gusto por la invitación. Y está con nosotros la doctora María Cristina Hernández Jiménez, ginecobstetra adscrita al Hospital General de Zona, número 89 del Seguro Social. Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Y el doctor Nahum Flores Chávez, ginecólogo adscrito a lo que es la Gerencia de Políticas Públicas del Sector Salud. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por Tenemos todas las cúpulas médicas, todo lo que son los sectores médicos de la población para que nos digan en conjunto lo que están haciendo, cómo estamos. Y precisamente vamos con la numeralia, cómo estamos en Jalisco y a nivel nacional en cuanto a medidas y prevención y la lucha precisamente contra este cáncer cervicuterino. Le damos la palabra al doctor Nahum. Muchas gracias. Bueno, primero tenemos que ubicar cómo está el cáncer como causa de mortalidad en la población general. Anteriormente ocupaba el tercer o cuarto lugar, después de enfermedades de corazón, de diabetes. Ahora ya estamos en el segundo lugar, ya en 2023. El INEGI ya reporta tumores malignos como la segunda causa de muerte. Y dentro de estos tumores malignos, en las mujeres, después del cáncer de mama, está el cáncer cervicuterino. Ahora, aunque no es el tema, también el cáncer de colon ya también está siendo muy importante en estas tres primeras causas de muerte en las mujeres. ¿Qué tendencia tenemos en el cáncer cervicuterino? En los últimos 20 años ha ido a la baja, pero en los últimos 10 años se desaceleró esa tendencia hacia la baja, como que nos estancamos. Por citar un ejemplo, en el 2023 se registraron 237 defunciones, en el 2024 234, y más o menos hemos estado ahí en los 230. Entonces hemos visto una desaceleración en esa tendencia que vamos hacia la baja. Por tasa de mortalidad por 100,000 mujeres, estamos en 9, a nivel nacional 10.9. Nos ubicamos a nivel nacional en la posición número 28. En los últimos años, Jalisco ha estado ya en los últimos lugares como causa de muerte por cáncer cervicuterino. Pero eso, con que haya una mujer que se muera por cáncer cervicuterino, pues eso nos indica que tenemos que hacer muchas cosas, que es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ya reconoce que el cáncer cervicuterino es totalmente prevenible. Ya no debería haber ninguna mujer que muriera por cáncer cervicuterino. Claro. Aquí es muy importante decir, entonces, algo está pasando. Doctora María Cristina, ¿qué pasó con ese estancamiento que tuvimos y con esa elevación? Si estamos en cuarto o quinto lugar, ahora ya estamos en segundo. ¿Qué nos está pasando? Pues ya la mayoría de mujeres dejaron de hacerse revisiones. Anteriormente las mujeres sí acudían año con año a hacerse revisiones. Últimamente muchas mujeres ya tienen miedo. Volvieron el tiempo, como que hubo un retraso en donde las mujeres tienen miedo. Uno, al examen en sí, a si les duele, no les duele. Otro, a que les detecten algo. Yo me he encontrado con muchos pacientes. Los estudios se no van y los recogen, como que ese es el miedo. O tienen miedo simplemente a ir. Hay muchos pacientes que dicen, es que yo tenía miedo a revisarme, yo tenía miedo a que me dijeran que tuviera alguna lesión. Entonces prefiero no ir para que no me digan. Entonces tenemos que cambiar esa parte, decirles, mejor ve, se te detecta antes de que sea cáncer, se te da tratamiento y evitamos que progreses o que vayas a dejar niños sin mamá. Claro. Entonces, si se detecta a tiempo, como nos decía el doctor Nahum, se puede curar. Sí. Así es.
así como es la mayoría de los tumores, entre más temprana se encuentre la enfermedad, entre más localizada esté, se disminuyen mucho los esfuerzos terapéuticos. Esto quiere decir que cada vez los tratamientos son más ubicados en cuanto a la patología. Disminuimos mucho la morbilidad, es decir, las complicaciones que puedan acarrear el tratamiento, y pues la tasa de curación aumenta. Eso pues de manera inversa de la etapa en la que se encuentre. Si una mujer llega con una etapa más avanzada, de etapa ya cada vez más con disponibilidad de tratamiento cada vez menor, pues la mortalidad va aumentando. Y eso va pues de la mano de la etapa clínica. A fin de cuentas, aquí para nosotros de manera ya más local, Hospital Civil de Guadalajara, estamos teniendo un promedio de 180 a 200 casos de cáncer cervicouterino por año, que al menos fue el que reportamos en el 2024. En lo que va de 2025, en general el servicio tenemos aproximadamente 17,000 consultas en total de todos los tipos de tumores. De estos son más o menos 700 consultas de primera vez, pacientes de todo tipo de tumor, y de estos 700 se desprenden más o menos por semana de 2 a 5 casos de mujeres con cáncer cervicouterino. A lo que vamos del año tenemos un promedio más o menos como de entre 30 a 40 casos nuevos de mujeres con cáncer cervicouterino. La mayoría de las pacientes que estamos viendo no las estamos detectando en etapas tempranas, las estamos ya encontrando, las estamos revisando ya en enfermedades un poquito más avanzadas, en etapas ya donde el tratamiento muchas veces acarrea también otras complicaciones. De ahí lo importante, doctor Francisco, detectar, no sé cómo lo dividen en etapa 1, en etapa 2, para considerar, es momento ya de detenerlo. Sí, bueno, las clasificamos como una etapa temprana, una etapa localmente avanzada y una etapa avanzada o metastásica. Pues las pacientes que están en una etapa temprana son las que se beneficiarían más de un tratamiento quirúrgico, y bueno, ya dependiendo del resultado final de patología, pues ver si requieren más tratamiento como quimio o radioterapia. Sin embargo, pues como comentaba el doctor Alan, pues no es la mayoría de las pacientes que detectamos en una etapa temprana. Quisiéramos que todas fueran en una etapa temprana y ofrecerles más estrategias de tratamiento y pues con mayor tasa de curación, ¿no? Aquí entonces es una corresponsabilidad, doctor Benjamín, tanto de las instituciones, estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y también de la población, para retomar el rumbo e iniciar de una manera intensa con las campañas o con algunas medidas que aquí también nos va a decir el doctor Nahum, ¿qué podemos hacer como sector salud, verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que en todo Jalisco, en todas las comunidades hay centros de salud donde el estudio base para detectar esta enfermedad pues es el Papa Nicolau. Y es un estudio que se puede realizar en consultorio y en cualquier comunidad de Jalisco se podría realizar sin ningún problema. Y creo que las campañas están ahí, las campañas se realizan, pero desafortunadamente el miedo que presentan las pacientes de repente de acudir. ¿Vino ese miedo después de la pandemia? Yo creo que la pandemia tuvo fue mucho como que un ver. parteaguas Sí. y que muchos tratamientos se quedaron. Y ahora tienes miedo de todo lo que es cuestión de Exacto, salud. todo salud. Creo que en la gran mayoría de las patologías la pandemia hizo un cambio de algo que veníamos avanzando bastante bien. Y las campañas siguen estando ahí, pero sí creo que la afluencia de la gente tiende a ser menor. Y acuden cuando ya el padecimiento está con sangrados abundantes, otras situaciones donde ya hay pocas cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que el enfoque debe ser en la población, en invitarlos a seguir acudiendo a los centros de salud, porque al final de cuentas es la primera instancia donde deberían de acudir, Claro. no a los hospitales de tercer nivel. Ahora, ¿por qué el cáncer, doctor Nahum, que ya hablaremos en el cuarto bloque de lo que debemos de hacer todos, el sector salud y la población? ¿Por qué el cáncer cervicuterino? ¿Cuáles son los factores? ¿Es multifactorial? ¿Es genético? Hay una familia en donde nada más hay una mujer con cáncer cervicuterino y ningún antecedente. Le digo para también saber qué medidas debemos de tomar. Sí, el cáncer cervicuterino yo creo que es uno de los tumores que más avisa. Hay, a diferencia de otros tumores de estar sano a diagnosticarse cáncer, el cáncer cervicuterino tiene etapas de premalignidad, que le llamamos. Lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, carcinomas microinvasores, carcinomas invasores. Entonces tenemos un margen como de 10 a 15 años desde que una persona está sana completamente a que puede tener un dato sospechoso de cáncer. Entonces eso nos da tiempo y es fácil de detectarlo. ¿Es asintomático o es sintomático? Es asintomático. Otra de las cosas importantes es que las mujeres piensan que si tienen algún desecho, algún flujo, un poco de sangrado, pueden asociarlo con cáncer. Y no tiene nada que ver con cáncer. El cáncer cervicuterino ya solo en etapas muy avanzadas puede llegar a tener sangrado o tener algún tipo de dolor. Entonces, los cánceres de este tipo es totalmente asintomático. Por eso las campañas están orientadas en población aparentemente sana, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo se están asociados?
inicio de vida sexual temprana, múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual que también se pueden acompañar. Son de los factores más... ¿El alcoholismo también? El ¿O alcoholismo, más es el tabaquismo? Más el ¿Por qué? tabaquismo, Bien. sí, tiene que ver con los factores inmunológicos. Obviamente una predisposición genética en todos los cánceres se asocia. Entonces, las personas que tienen esos factores de riesgo, pues es importante que lo vean y que no se esperen a tener signos y síntomas, ¿no? Entonces, como decía el doctor también, en las unidades de salud de primer nivel no se necesita llegar a un hospital, no se necesita que ir con el ginecólogo o con el oncólogo, el médico familiar, el médico general que está en la unidad de salud de primer nivel, están capacitados para tomar el Papa Nicolau. En algunas instituciones se hace la prueba del virus papiloma humano. Ahorita quizá lo vamos a hablar Vamos con a más tocar tiempo. el virus en cuanto a vacunas, que ahora ya son también niños los que... Pero si una persona ya tuvo el papiloma, son de las preguntas que traigo, ¿se puede vacunar? Sí, sí. Toda esa información es muy interesante. Me están pidiendo un corte y regresamos ya al segundo bloque. Estamos hablando del cáncer cervicouterino. Seguimos este domingo con el tema cáncer cervicouterino. Todas las preguntas usted ya me las ha pasado y yo se las estoy comentando aquí a los doctores expertos porque alguna de estas preguntas disipará todas sus dudas y lo más importante es acudir, no tener el miedo, perder el miedo porque se puede detectar a tiempo y se puede curar. Doctora, qué importantes son estos estudios, sobre todo recogerlos, el Papa Nicolau. Hay muchos mitos que si duele, que si te lo haces va a ser peor. O sea, hay muchas cosas en torno a ello. Muy bien. Bueno, lo importante es decir, el virus del papiloma humano no es igual a cáncer cervicuterino. Cuando empezamos o cuando empiezan a tener relaciones sexuales, el 80% se puede eliminar en el primer año. El restante o un 15% de estas pacientes que persiste el virus puede progresar y es ahí donde vienen todos nuestros estudios o todos los estudios preventivos. La PCR, que es un estudio en el que se detectan partes del virus en el cuerpo de uno. Entonces, de esta forma, tiene una sensibilidad que es la capacidad de detectar enfermos del 94%. O sea, si nos dicen, ¿tienes virus de papiloma humano? Nos puede decir el tipo de virus. Hay tipos de virus de bajo riesgo. Estos son virus que no suelen progresar a cáncer, pero sí suelen provocar verrugas. Las verrugas son como mezquinitos, parecidos, pero con piquitos y suelen ir en crecimiento. Suelen asociarse o suelen crecer a nivel anal y a nivel de la vulva, del periné. Estos son de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que pueden progresar a cáncer cervicuterino. Entonces, nos podemos hacer nuestra PCR y nos va a decir si tenemos el virus. No va a decir igual a que tengamos cáncer. El virus persiste o se va a mantener al lado del núcleo de la célula en espera de crecimiento. Entonces va a estar ahí como dormidito. Puede persistir dormido toda nuestra vida o puede meterse al núcleo de la célula y entonces empezar a provocar las lesiones. Entonces, para esto nos van a servir el Papa Nicolau y la colposcopía. Bien. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad de 51%, 50%. Entonces es una sensibilidad baja para detectar enfermos. Si la unamos junto con la colposcopía tiene una sensibilidad del 96 hasta el 98%. Y de ahí lo importante es completar los estudios y acudir, ¿verdad? Así es. Yo quisiera preguntarle al doctor Benjamín si una mujer con virus del papiloma humano puede tener hijos y además, ¿por qué ahora se están enfocando lo que decía el doctor Alan, que lo va a completar, que también los hombres son los portadores? Por eso también ellos se tienen que hacer algún estudio primero con usted, doctor Benjamín. Sí, el virus del papiloma humano no tiene relación con cuestión de la fertilidad. O sea, una mujer infectada o que tenga la infección latente en la región de su cuello uterino de un virus del papiloma no tendría ninguna relación con fertilidad o poca fertilidad. Sí es importante saber que pues sí, los hombres pueden ser los que lo transmitimos y
Y el contacto sexual es indispensable Pero para el hombre esto. también tiene que cuidarse, Sí, porque si es el definitivamente, transmisor, no es un trabajo de y la la mujer estar exacto. atenta de decir, oye, espérame, Exacto. hay que ver, y si hay una prueba para ustedes también, para Sí. ver si ustedes son los portadores. Sí, la prueba del PCR de papiloma ¿También para humano ustedes? es también para nosotros, sí. Sí, ¿Y ustedes cada cuándo se lo deben de hacer? Existe la posibilidad de hacerla, más no está como en una pauta, digamos, de salud en general. Pero para debería de nosotros. ser, ¿verdad, Pero existe. doctor? Además, la ¿No? vacunación, eso sí. es Lo, otro tema. lo ideal sería si una mujer ya tiene una lesión moderada o una lesión leve, tendría que hacerse una androscopía. Sería una revisión a nivel del pene y glande para ver que no haya lesiones, porque también existe el cáncer de pene. Entonces, a pesar de que ellos son la mayoría portadores, también se está tienen que- incrementando el cáncer de pene. Bien, de ahí la importancia, doctor, que la campaña vaya integral, ¿no? Para la familia. Sí, de hecho se ha ampliado estas pruebas. También hay estudios muy avanzados para detectar virus papiloma humano en ano. Hay estudios muy serios del Instituto Nacional de Salud Pública donde te determinan también la factibilidad y la ventaja de determinar si hay virus y presencia de cáncer en ano. Los algoritmos de atención, los algoritmos de los tamizajes que están establecidos dicen después de los 30 años, de los 30 a los 64 años se hace la prueba de virus papiloma humano. Ahora, ¿cada cuánto me la tengo que hacer? Si sale negativa, yo me puedo esperar hasta 5 años. Esa es una de las ventajas de esas nuevas pruebas. Del virus del papiloma. Del virus. Si mi prueba sale negativa, yo no voy a ir el otro año. Hasta Me dentro de espero 5 años. Y más si Ajá. tienes una sola pareja o si no tienes Claro. pareja, ¿verdad? Y eso También. es muy útil, por ejemplo, en poblaciones de difícil acceso, que a veces es un poquito complicado las coberturas de los tamizajes por allá. Eso nos ha ayudado mucho a tener esa cobertura. Y las menores de 30 años que se hace un Papá Nicolau convencional, la norma oficial mexicana establece, si tengo uno negativo ahorita, el otro año me lo hago y sale negativo, ya con 2 negativos me puedo esperar hasta 3 años. Bien. Entonces, es importante que la gente sepa la frecuencia de las pruebas. Bien, y nuevamente reforzar, ¿el Papá Nicolau es cada 6 meses o cada año? Pues bueno, como comentaba el doctor, pues bueno, habrá que tomar en cuenta pues el número de parejas sexuales, las relaciones de riesgo que debemos tener, pero sí deberíamos de hacerlo por lo menos una vez al año el Papá Nicolau y pudiéramos complementar con una prueba de PCR. ¿Cuánto salen los resultados del Papá Nicolau? Dice Papá Nicolau tipo 1, Papá Nicolau tipo 2. ¿Quién me lo puede explicar, doctor Benjamín, doctor? A fin de cuentas, el Papá Nicolau es una prueba en la que se toma una pequeña cantidad de moco cervical, se ve al microscopio y ese microscopio tiene una escala y dependiendo del número de la escala es, digamos, el tipo de lesión o no que se está encontrando y el riesgo de que esa lesión o no, si no se encuentra nada, progrese a algo más complicado y que necesite entonces mayor abordaje. Le llamamos que es una prueba de tamizaje o detección oportuna, es decir, todas las pacientes que tengan factores de riesgo pueden ser candidatas a ese tipo de pruebas. Solamente nos hace la distinción de aquellas que sí tienen un factor de riesgo más importante de una enfermedad mayor, de aquellas que son para ese momento, digamos, catalogados como sanas, pero es la calculadora o el número es dependiendo de lo que están viendo al microscopio los patólogos una vez que se toma la muestra. Y ahí viene el riesgo, la cantidad. Claro, pero lo más importante, no hay tampoco edad, doctor Benjamín, doctores, de decir, hasta esta edad ya no te la hago, tú ya la libraste. No, siempre, porque hay quienes me dicen, hasta hay mujeres de 75, 80 años que han salido con cáncer de mama y también con el cáncer cervicuterino. Sí, como bien comentaba la doctora, o sea, el virus está latente. O Está sea, latente toda la vida. Toda la vida puede estar ahí dormido, como comentó ella, y en un momento de inmunosupresión, de deficiencia nutricional, de alguna otra situación que pudiera bajar las defensas, pudiera permitir la penetración del virus hacia el núcleo de las células y ahí empezar los cambios. Entonces, el Papá Nicolau se debe estar realizando, como bien comentó el doctor, una vez al año. Ya cuando se tienen 2 Papá Nicolau negativos, ya se pueden ir alargando cada vez más el periodo de realizarse el Papá Nicolau, porque es importante recordar que el cáncer cervicuterino no aparece de un año a otro. Normalmente de la infección a la aparición de la lesión invasiva es un periodo de 10 años más o menos. Entonces, hay un periodo en donde se puede detectar a tiempo. Entonces, no significa que cada 10 años se tenga que hacer el Papá Nicolau, pero sí ya cuando ha habido varios Papá Nicolau negativos ya se puede ir prolongando cada vez más
la realización de sí, también la vida sexual ha ido disminuyendo y eso con la edad. Ahora también hace falta mucho, doctor Naum, y es uno de los retos del sector salud, precisamente eso, la cultura de la prevención, los mitos que hay en torno a este tipo de estudios, para poder invitar a toda la población como si fuera pues parte de sus vacunaciones desde recién nacido, ¿no? Sí, a veces cuando platicamos de que ayer el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer, estas fechas conmemorativas es cuando se llama la atención, ¿no? Nos sucede con cáncer de mama el 19 de octubre, octubre es rosa, y las mujeres nada más piensan en su mastografía en octubre, pero la verdad que en el sector salud, en el OPD Servicios de Salud Jalisco, en el IMSS, en el ISSSTE, se trabaja igual todo el año, y siempre lo repetimos, o sea, no porque ahorita hablemos de cáncer uterino y digamos o recordemos a la población que en las unidades de salud se están haciendo las pruebas, quiere decir que nada más en torno a la fecha, sino que se hace durante todo el año, y invitamos a la gente que vaya a su unidad de salud, a su clínica de medicina familiar, sea febrero, sea marzo, sea aunque no se relacione con la fecha. Y el sector salud, el IMSS, hospitales civiles, tú puedes llegar, vengo a que me hagan la prueba del virus del papiloma. ¿Tienen que hacérsela? Sí. Así es. En medicina preventiva pueden acudir, dependiendo del horario que tengan, en su UMF, en su unidad de medicina familiar o en los centros de salud, simplemente acuden y dicen quiero hacerme mi Papá Nicolau o quiero hacerme la PCR, y en ese momento se lo hacen. Es muy importante que sepan que no duele, no duele en absoluto. ¿Por qué tanto eso como cuando dicen de lo del cáncer de mama o del estudio de mama? Es que con eso ya te radiaron y ya tienes. Es que ya te quebraron toda tu mama. O sea, hay tantos mitos en torno a ello. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a hacer el llamado a las mujeres que este domingo en casa nos están viendo, que el esposo le diga, vamos a que te lo... Y también el hacerse el estudio, porque esto es de equipo, ¿no? Así es. Como les comentaba, no es nada de doloroso, sí es un poco a lo mejor incómodo por la posición en la que tenemos que estar para que podamos llegar al cuello de nuestra matriz y podamos hacer el estudio, pero no duele, y es un estudio que dura unos pocos minutos, y después de esos minutos ya te puedes ir tú tranquila, sabiendo que no tienes ninguna lesión y que te estás detectando para evitar que llegues a un cáncer, y sobre todo pensar mucho en tu familia, porque muchas tienen ese miedo y dicen, ya no, Sí. mejor no. Y doctores, por ejemplo, si una mujer, la vida ha cambiado, nos ha cambiado mucho desde las actividades laborales, desde la tecnología, y hoy las mujeres son muy independientes, al igual que los caballeros, más las mujeres, pero dicen, bueno, se acabó mi vida sexual activa hace 5 años, y mi último Papá Nicolau fue negativo. Hay que si lo relacionan tanto con parejas, aún así se tiene que estar haciendo. Sí, muchas veces, y lo que comentábamos, el virus se puede quedar ahí. Quizá la infección o esa infección ya se llevó en algún punto de la vida, aunque ya no haya tenido relaciones sexuales en 5, 10, 15 años, el virus puede estar alojado ahí. Y en cualquier momento ese virus puede entrar al ciclo y puede aumentar. Entonces, como tal, no hay un momento o no hay una pauta en el que digamos, oye, hasta aquí ya puedes dejar de tus Papá Nicolaus, porque mucho depende de los factores que haya tenido la persona y sobre todo cómo estaban los estudios previos. Si los Papá Nicolaus previos ya no estaban del todo bien o del todo normales, ahí a lo mejor la pauta de detenerlos sería muchísimo más difícil de recomendarla a una paciente que los ha llevado siempre bien. Nos podemos sentar con las pacientes en torno de los 65, 70 años y discutirlo con ellas. Oye, a lo mejor aquí ya no tienes tanto riesgo, tus últimos Papá Nicolau están bien, lo podemos detener, pues ya será más platicarlo con las pacientes. Con paciente, uno a uno. porque cada paciente es Será diferente. diferente. Nos vamos a un corte y regresamos, me quedan 2 bloques y ya ustedes me dicen si hay alguna información que podamos agregar o nos vamos a preguntas y respuestas. Entonces vamos a un corte. Bueno, este tercer bloque hablaremos sobre las vacunas. La vacuna del virus del papiloma humano, ¿a qué edad? Tanto para la niña o el adolescente, también para el niño. Y si ya te dio, también te puede te puedes vacunar. Vamos con usted, doctor Benjamín, empezando así, del lado derecho. La vacuna está ya aprobada para niñas a partir de los 9 años, si mal no me recuerdo. Ya está, lo ideal es aplicarla previo al inicio de la vida sexual.
Así se Porque evitaría. ese mito de que no lo vacunen, No, porque no, entonces no. ya barra libre. Exactamente, Entonces, no es para que tengan una vida de barra libre tal cual, pero sí es para que al momento que inicie su vida sexual, si el primer contacto sexual ya es portador del virus, la probabilidad de que el virus se propague hacia la niña pues sea mucho menor. Entonces, sí, lo ideal es que las niñas sean vacunadas a una edad muy temprana para que evitemos pues esta propagación. y del los virus. niños. Y los niños también, aunque todavía no está aprobada en ellos tal cual. Ya, sí es ya más o menos. nos agrega aquí el doctor. Sí, Naum. nada más para recordar los algoritmos de vacunación del Consejo Estatal de Vacunación. De hecho, en septiembre empieza la campaña ya con la vacuna nonavalente. ¿Por qué lo comento? Ahorita, desde que empezó la vacunación, que fue por ahí del 2010, que a nivel nacional empezó en los municipios de más marginados, se ha ido modificando también el número de dosis. Antes eran, si se recuerdan, 3 dosis, luego 2 dosis, y la Organización Mundial de la Salud, el grupo de expertos dijeron ya con una sola dosis es suficiente. Entonces, con una sola dosis se está vacunando a las niñas y niños. En este año 2025 se agregaron los niñas y niños en quinto de primaria Sí. o no escolarizados de 11 años. Bien. A hombres y mujeres de 11 a 49 años que son HIV positivos, ahí sí son 3 dosis, y las personas de 11 a 29 años que han sufrido algún ataque. Tenemos factor de riesgo. Las personas con VIH tienen que vacunarse contra el virus del Sí, claro, papiloma porque su humano. sistema inmunológico está ¿Comprometido? comprometido, por eso son las 3 dosis en ellos. Y las mujeres, todas las mujeres nos podemos vacunar, también los hombres. Si ya tienen, lo ideal sería de los 9 a los 14 años, por eso se van el quinto de primaria, que es más o menos cuando tienen esa edad. Posteriormente, todos los niños o niñas que no alcanzaron a tener esa vacunación, o todas las mujeres nos podemos vacunar. De los 9 a los 14 años está la dosis, una sola dosis. Posterior de los 14 años, sí son 3 dosis. Hoy me la aplico a los 3 meses y a los 6 meses. Si la mujer ya tuvo una infección por el virus del papiloma humano, pudo haber sido, hay muchos tipos de virus, varios serotipos, o sea, serían como tipos que están formaditos, hay más de 200. Entonces, la vacuna nos protege contra 9 de estos virus. Podría ser que proteja contra Así otros es, que entonces restaron. Ajá. puede ser que yo tenga el 16, que es el más asociado a cáncer cervicuterino, pero me puedo volver a recontagiar con el 18, el 31, 32, Entonces 35. sí o sí vacunarse. Así es. ¿Y este tipo de vacunas hay en el sector salud, hay en el IMSS, hay en los hospitales civiles, hay en el sector salud? Sí, en el sector salud. De hecho, el año pasado, de agosto del 24 a julio del 25, se aplicaron como 98,000 en el estado, se superó la meta. Y ahora la campaña que, pues voy a adelantar un poquito, ya sabrá ampliar la información. En septiembre del 6 al 13, si no mal recuerdo, va a ser la campaña del 2025. Todavía no sabemos cuántas dosis van a llegar, pero sí, está en todo el sector. Es algo muy bonito porque todo el sector trabaja junto. Insistes, nos repartimos el estado y hemos alcanzado muy buenas coberturas en todo el estado. Pues sí. Me gustaría nada más añadir que la vacuna es muy segura. Podemos llevar a nuestras niñas, podemos ir nosotros sin ningún miedo de que le pase algo a nuestros niños. Porque Así es muchas importante, personas tienen claro. miedo de, es que le va a pasar algo a mi hijo. O he oído de que se vaya son a malas. infectar. Sí, O claro. sea, que se la exacto. pongan y que sea el motivo Porque de nunca me infección, pasa decir, etcétera. ¿cómo? No te dejes vacunar porque van a las escuelas, Sí. no te dejes Así es. vacunar. Algo importante, perdón que lo Sí, interrumpa. no, adelante. Estamos. No vamos a vacunar a ningún niño si no hay un consentimiento firmado. Claro. Recuerden. Pero sí es importante decirle a la madre y al Sí. padre que es... Así es. Pero es que también ha pasado que cuando piensan que no van a la escuela, saben que están vacunando, entonces no mandan No al los niño. mandan. Entonces aquí la población que nos está escuchando no tengan el pendiente de que se va a vacunar sin su consentimiento. Hay una hoja que se le va a dar al niño o la niña Claro. para que lo lleven con sus papás y ya firmado de autorización es como se Sin hace. embargo, pese a esa hoja que, bueno, sí existe porque son los derechos pero le estamos apostando a la salud, ¿verdad? Exacto. Claro que sí. Entonces ya vacúnenlo de todo, ¿verdad? Porque eso es importante. Ojalá
en nuestros tiempos, bueno, ustedes me llevan más edad, pero bueno, que hubiera sido esa campaña de que se vacunara, porque anteriormente pues era nada más del sarampión y de la varicela, párale de contar, ¿verdad, Así es. doctor? Sí, creo que, bueno, en general México tiene un sistema muy robusto en vacunación, pero sí se vio que a partir de la pandemia sí hubo una disminución en las personas que van a los centros de salud a vacunarse independientemente del tipo de vacuna que sea, ¿no? Entonces sí se ha visto que pues sí ha disminuido, a lo mejor por miedo de que me voy a infectar, me va a pasar algo, pero pues hay que tener en cuenta que pues, son vacunas que son seguras, son vacunas que fueron estudiadas previamente pues, durante muchos años y creo que deberemos de generar pues, más conciencia, ¿no? en la vacunación y en la prevención que lleva a distintas enfermedades. Y en es que si la cáncer de cervix. población se vacunara, o sea, si el alcance de la vacuna fuera universal, o sea, que no hubiera ese miedo de la gente de vacunarse, o sea, el cáncer cervicuterino es una enfermedad que pudiera erradicarse, o sea, pudiera desaparecer de nuestras enfermedades, pudiera llegar a desaparecer, porque el 98% está relacionado al VPH. Entonces, si eliminamos la infección del VPH de riesgo, porque no vacunas contra los 200 serotipos de VPH, vacunas contra los de Los riesgo. más agresivos, o Entonces, no sé, los si más se comunes. vacunara a toda la población, el cáncer cervicuterino pudiera llegar a desaparecer, pero pues necesitamos que se vacune. Y a fin de cuentas el punto central de la vacunación sí es disminuir la infección, pero también a la vez, si lo quieren ver en cuestiones monetarios o costos, a fin de cuentas a largo plazo te bajaría los costos de tratamiento de varios tipos de tumores, en este caso pues el cervicuterino del que estamos hablando, pero también acarrea la disminución de otros tipos de tumores, como puede ser de pene, de vulva, de canal anal, de cabeza y cuello, que también tiene que ver el VPH. Y pues bajando todos esos costos, a lo mejor se puede hacer incluso más robusta la vacunación en otros aspectos. Entonces todavía nos enfrentamos, doctor Nahum, a una situación cultural muy fuerte. Para poder, no deberían de existir ya, ¿verdad? Si tuviéramos esa cultura, ese tipo de enfermedades. Pero esto recordemos que todas estas acciones a nivel poblacional llevan su tiempo. Convencer, saber, entre más información se tenga en la población, pues es mejor. Pero una cosa que es importante es, la vacunación no sustituye el tamizaje. Porque quien nos escucha dice, si yo me vacuno, ¿me quito de tomarme mi Papá Nicolau o mi prueba de PCR? No. Como bien lo comentaron, la vacunación nos protege contra los virus que tiene la vacuna, pero hay otros virus que no están en la vacuna que pueden llegar a dar la enfermedad. Son menos frecuentes. El mensaje es, aunque yo me he vacunado, me tengo que hacer mi Papá Nicolau cuando me toque. Mi Sí, prueba pero de ya PCR tienes que un me escudo toque. protector, Sí, claro, por lo menos, ¿verdad? claro, A no claro. tener nada, doctor, que sí hay poblaciones en las que todavía es un reto para ustedes como sector salud convencer, porque muchas veces el esposo no la deja ir, o la esposa dice, no, es que todo esto mi abuelita jamás lo hizo y yo menos lo voy a hacer. Entonces estamos todavía contra esa lucha. Y el apegarte a los a los manejos de tamizaje, a los papanicolaos, a la colposcopia, a fin de cuentas hace o te asegura que tu enfermedad te la pueden detectar más temprano. Si te detectan una enfermedad más temprano, pues te puedes ahorrar radioterapias, quimioterapias, tratamientos quirúrgicos más agresivos, ya hablando propiamente del tumor o de la enfermedad del cáncer cervicuterino. Claro, que aquí son, doctor, muchos los cirugías que usted realiza, ¿verdad? Pues, desde sencilla o etapa 1 a etapa 5. O sea, tienen ciertos grados de dificultad dependiendo pues en qué etapa nos encontremos ya un cáncer cervicuterino como tal, ¿no? Obviamente en etapas pues muy tempranas que están limitadas al cervix, pues hay tratamientos pues menos radicales que pudieran ser preservadores incluso de fertilidad, pero pues bueno, lamentablemente pues no es lo más frecuente que tenemos aquí en Jalisco. Lo más frecuente es que sean etapas un poco más avanzadas, localmente avanzadas, que incluso algunas ya quedan fuera de un tratamiento quirúrgico y que ya van a un tratamiento como radioterapia y quimioterapia. Muy bien. A mí algo que me gustaría añadir, por ejemplo, el año pasado tuve una paciente de 28 años que murió por cáncer cervicuterino. 28 años. 28 años, tenía 4 hijos, el menor de 4 años. Entonces es algo importante porque muchas mujeres dicen, tengo 22, 23 años, no es necesario que me haga la prueba, no es necesario que me vaya a revisar. Entonces recuerden que es un año después de que iniciamos nuestra vida sexual, porque para que nos detecten a tiempo cualquier lesión. Claro, claro. Pues empezamos ya, porque hay mucho que platicar en cuanto a medidas, en cuanto a retos. Entonces, empezamos ahora, para que cierre usted el panel, doctor Nahum, empezamos con el doctor Benjamín, para que nos diga qué recomendaciones da la población, desde todos, al año, qué te debes de hacer, qué debes de tomar todo. ¿Qué recomendaciones da la población a las madres que nos están viendo, a las familias jaliscienses que nos están viendo, y cómo concluye usted su participación?
Pues principalmente eso, que una vez iniciada la vida sexual, que ya se inició la vida sexual activa, al año siguiente empezar la vigilancia con el Papá Nicolau. Todos tenemos acceso a los servicios de salud, ya sea en los centros de salud, en las unidades de tercer nivel, pero es un estudio que no duele y que se puede realizar de una forma muy sencilla y nos puede dar mucha información para detectar las lesiones a tiempo, que pueden evitar cirugías más radicales o tratamientos más radicales donde las consecuencias pueden ser más difíciles de superar. Entonces, la importancia de detectar las lesiones a tiempo. Bien, nos están pidiendo ya el corte para que ya nuestros demás panelistas hagan sus conclusiones. Gracias, doctor Benjamín. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos con el tema del cáncer cervicuterino, estamos ya en las conclusiones, también todas las recomendaciones. Doctor Alan, ¿cómo concluye usted? Este tipo de intervenciones me gusta concluirlas, al menos desde el punto de vista oncológico, que no todos los tumores, no todos los tipos de cáncer tienen ni pautas de prevención, ni tienen pautas de detección oportuna. La realidad es que esos tumores que las tienen son los menos. Afortunadamente el cáncer cervicouterino es de las que sí. Tenemos tanto prevención con vacunas como detección oportuna, que es con el Papá Nicolau. Entonces, para la población en general, apéguense a esas pautas. No todos los tipos de tumores las tienen, entonces los que sí hay que tratar de apegarnos: cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer a lo mejor de pulmón, que por ahí también ya tienen unas pautas de detección temprana. Tratar de apegarse a los servicios de salud para así poder completar pues estos chequeos generales dentro de la salud en general. Y otra cosa muy, muy importante, todo esto lo hemos estado platicando en torno a la prevención y la detección oportuna para pacientes asintomáticas, que no tienen ninguna molestia, que no tienen ningún síntoma. La cosa cambia ya cuando la paciente empieza con algunas molestias, algunas irregularidades que pues normalmente no tenía. Ese ya es toda otra cuestión. Si es asintomática, apégate a las pautas de detección temprana. Si ya tienes síntomas, acude a servicios de salud para atenderte. Claro, por supuesto. Gracias, doctor Alan. Doctor Francisco, ¿cómo concluye usted? Pues bueno, importante generar conciencia en la población, en la vacunación, que es parte muy importante de la prevención, y la realización de Papá Nicolau, ¿no? Perder ese miedo de si me dicen que estoy enfermo de algo, que tengo una lesión, que ya tengo cáncer. Yo creo que preferible que sepas si la tienes o no, y en caso de que tuvieras un cáncer de cervix, pues mejor todavía que me digan es una etapa temprana, ¿no? Y que puedo tener múltiples opciones de tratamiento que me pueden llevar a una curación. Bien, y aquí también pues hacer el llamado a los médicos para que orienten, para que chequen. Cada paciente es un caso diferente, pero para que ustedes, yo sé que es difícil también, pero hacer esa cultura también de el ayudarlos, apoyarlos, para entender lo importante que es esto, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, todo el sector salud también nos sumamos, ¿verdad? Se suma. Sí, claro. Bien. Doctora, ¿cómo concluye? Pues que todas las mujeres, todos los niños, los hombres nos deberíamos de vacunar. Y siendo todas las mujeres a cualquier edad, vacúnense. Vayan a hacerse su Papá Nicolau y su colposcopía, porque acuérdense que son complementarias. Igual el Papá Nicolau nos detecta hasta un 51%, si lo complementamos con la colposcopía 94, 96%, 96% de que sepamos que no tengamos el virus. Y si no, nos podemos hacer la PCR, que en el centro de salud nos la hacen, es completamente gratuita. No duele, no se siente, y con esto evitamos llegar a presentar cáncer. Y algo también que me parece importante decir es que hay varios tratamientos. Dentro de estos tratamientos unos se suelen hacer lo que es el cono. El cono es un tipo de cirugía donde se corta una partecita del cuello de nuestra matriz, así es. No todas las pacientes van a requerir conos. Pues ahí el médico, ¿no, doctor? Es el que tiene que decir. Así es, pero no es igual que te detecten virus de papiloma humano a que te tengan que hacer un tratamiento invasivo. Entonces, si te lo detectan, continúa haciéndote tu Papá Nicolau o tu colposcopía. Con esto puedes prevenir que progreses o llegues a presentar algo mayor. Recordar, pues es tu vida, es la vida de toda tu familia que depende de ti.
Claro, de ahí la importancia y hacerte el estudio e ir por los resultados. Así es. Porque nos pasó también en la pandemia cuando son las campañas, como dice el doctor Naum, de cáncer de mama, y ahí se quedan los estudios. Sí. O sea, sienten como que ya me lo hice, ya cumplí, pero ya no voy a recoger los estudios. Así es. Entonces yo creo que ahí sí se tiene que completar. Doctor Naum, usted que encabeza el sector salud, ¿qué recomienda? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué suma con todas las instituciones para que estas campañas no se detengan y socializar las consecuencias, pues todo lo que conlleva a no hacerte estos estudios? Sí, primero decir que todo el sector salud está trabajando en forma conjunta. Estamos sincronizados, estamos con algoritmos bien alineados y que estamos abiertos a toda la población. Están los recursos materiales, tenemos recursos humanos capacitados, médicos, enfermeras, porque también a veces que a las personas les da pena porque en la unidad de salud está un hombre, ¿no? Y a veces no Todavía le da sigue pena. sus mitos. Sí, todavía. Entonces, Sí, por o eso- sea, van más con las doctoras que Sí, con o los con las doctores, enfermeras. Por eso, cuando se trata de por eso eso. la estrategia fue también capacitar a las enfermeras. Pueden tomar una prueba de tamizaje las enfermeras, una exploración clínica de mama lo puede hacer una enfermera capacitada, un papá Nicolau también una enfermera. Entonces, que no les dé pena, acérquense a la unidad de salud. Y yo me gusta recomendar que vayan por lo menos una vez al año, porque no solo, ahorita el tema es cáncer cervicuterino, pero es buen momento cuando van por lo menos una vez al año de que la búsqueda intencionada de cáncer de ovario, cáncer de endometrio. O que sea, son otros- parte de los Sí, estudios que claro. nos debemos de hacer. Es lo que les decía. A ver, ¿cuál es nuestro mejor regalo? El estudio del Papa Nicolau, el estudio también de Mastografía, exploración clínica una de química mama. sanguínea, un general de orina. Exactamente. Entonces, y están los servicios de salud disponibles y entonces no hay pretexto para no ir. Entonces también, como habíamos comentado, aunque estamos hablando ahorita principalmente de la salud de la mujer, pues también hay una corresponsabilidad de la pareja. Entonces, los hombres que nos están escuchando, lleven a su mamá, a su tía, a su prima, a su hija. A su si ya les toca, esposa, a su esposa, compañera. claro. Entonces estamos en todo el sector salud a las órdenes y los esperamos. Claro, alimentarse bien, doctora, doctores, alimentarse Sí. bien, hacer ejercicio, la obesidad Dejar de también, fumar. dejar de Dejar fumar, el está muy tabaquismo. ligado a ello el fumar. Sí. Las mujeres fumadoras que nos están Hay escuchando, más riesgo. De que, Hay más riesgo. Hay más riesgo de que desarrollen ese tipo de lesiones y que la lesión que ya tienen progrese a un tipo de cáncer con el tabaco. pues dejar el tabaquismo, Y ¿verdad? Así el es. tabaquismo y complementar con el ácido fólico, con verduras verdes, porque tienen folatos y esto nos ayuda a evitar que el virus pueda entrar al núcleo de la Todo lo célula verde. y empezar a hacer las lesiones. Pero una mujer que no está con el proyecto de ser madre, aún así puede tomar ácido fólico, Aún así, doctora? podemos tomar ácido fólico toda nuestra vida y no nos va a provocar ningún problema, al contrario. Pues de ahí la importancia de capacitar, doctor Naum, a todos los médicos. Nos tenemos más tiempo para platicar de todas esas pues medidas para la salud de una mujer, desde vitaminas, desde usted lo que nos está sugiriendo, no lo sabíamos que el ácido fólico cuando te vas a embarazar, pero que después lo puedes seguir tomando. Así o una es. vitamina, no sabemos, todo el mundo dice la vitamina D, porque pero ahora una vitamina A, vitamina E, o prepararte para, por ejemplo, para lo de la influenza. Bueno, eso creo que nos hace falta esa educación a nosotros, preguntar también y también estar nosotros preparadas como jefas de familia, como compañeras también, hermanas, ¿verdad? Pues hacer esas campañas, doctor Naum, aquí tiene todo el sector salud también que se suma. Sí, pues yo siempre me gusta lo que ya habíamos comentado, no esperemos el día octubre, mes, agosto y luego cáncer de próstata y luego de hipertensión, sino todo el año estamos trabajando y nada más es cuestión de que la población se anime y vayan a las unidades de salud. Sí, y aquí reiterar que hay suficientes tratamientos o pruebas, tanto en los hospitales civiles, en el Instituto de Oncología también. Sí, en cancerología cáncer. en las redes sociales del Instituto Jalisciense de Cancerología es frecuente que se publiquen las campañas que estamos realizando. Hace poco se realizó de campaña de cabeza y cuello y normalmente estamos en constantes campañas de todas las patologías malignas que existen. Pero sí, cuando hay campaña de cáncer cervicuterino, hay campañas de displasias y esto se publica normalmente en las redes sociales del instituto, pero pueden acudir, aunque no sea en ese momento de campaña, se puede acudir al Instituto Jalisciense de Cancerología
y si hay alguna sospecha o algún síntoma, pues con mayor razón se puede atender a las Y pacientes. dicen que el mejor día pues para atenderse, hacerse los estudios es hoy y la vacuna Así es es. vida. Así es. Entonces, pues hay que apostarle por eso, ¿verdad, doctor Naum? Sí, Y claro. el sector salud, todo lo que se ahorraría en una medicina preventiva, ¿verdad? Sí, comprobadísimos. Prevenir que es más barato que curar. Estábamos hablando también, para completar este tema, los índices tan importantes que hay ya de obesidad. Por eso ya en las escuelas también la alimentación es importante, eliminar toda esa cantidad de azúcar que tenemos en casa, alimentarse bien. Ahora lo que dice la doctora como tip, doctora, pues el ácido fólico, Así es. todo aquel, pues Verduras verdes. verduras verdes, todo eso es importante, porque ahora la mujer pues hace multiroles, ¿verdad? Desde trabaja, desde pues también ama de casa y también pues al cuidado de los niños. Así Y es. que los caballeros también pues se sumen a estas campañas, y la campaña pues no debe ser por meses, debe ser todos los días, ¿verdad? Así es. Y ya estaremos muy pendientes, doctor Naum, de septiembre, ¿verdad? Sí, ya nada más en cuanto confirmen las fechas y el número de dosis, ya vamos a estar, todo el sector, no solamente Servicios de Salud Jalisco, en el IMSS, el ISSSTE, servicios municipales se suman y se alcanzan buenos éxitos trabajando todos en equipo. Sí, para concluir ya este panel, el mejor regalo, si usted lo quiere hoy o lo quiere el siguiente mes, que su cumpleaños es, primero al año, a ver, ustedes me completan, una química sanguínea, una biometría hemática, Examen de orina. el examen, Examen De doctor, orina. Examen general de orina. examen general de orina, El Papa Nicolau en el caso de las mujeres. Mamografía. Y el antígeno prostático en el caso de los hombres mayores de 40 ¿algún años. perfil tiroideo, doctora? ¿O Sí, puede ser hoy. A partir de los triglicéridos. 35 años se recomienda un perfil tiroideo, si todo bien. algún pues, problema de Nuestra corazón? revisión es todos los meses. Revisión de mama, todos los meses nos tenemos Bien. que revisar nuestra mama. Si estamos reglando del día 7 al día 10 de nuestra menstruación, o sea, hoy empiezo a arreglar, cuento 7 o 10 días y me reviso mi mama. Si no estoy reglando, ya estoy en la menopausia, entonces agarro un día del mes y es mi revisión. Entonces, si ese es mes con mes. Y una vez al año ir a medicina preventiva o a nuestro centro de salud para que nuestras enfermeras nos revisen nuestras mamas, nos hagan nuestro Papa Nicolau, nos hagan nuestro PCR y si podemos vacunar a todas nuestras niñas, nuestros niños y vacunarnos nosotros. Recordar que es mejor prevenir que lamentar y una vez que se tiene una lesión, tratarte y evitar que progrese a cáncer. Ahí está. Por eso la importancia como medios de comunicación, y lo estamos haciendo, que también tenemos el compromiso de permear esto en nuestra audiencia, de que debemos de cuidarnos, y qué mejor con los panelistas que este domingo tuvimos. Así que yo le agradezco mucho al doctor Benjamín, que ya ha estado este domingo. Doctor también, Alan, muchísimas gracias. Doctor Francisco, gracias. Doctora, muchísimas gracias. Un Doctor placer. Naum, gracias. Y aquí está todo el sector salud para reforzar. Solo falta a nosotros que tengamos esa buena actitud, que la apostemos a nuestra salud y que pase usted un excelente domingo.